Soy tuyo, escucha mi voz, esposa mía, tuyo soy. Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es Viernes Santo, segundo día del Triduo Pascual, 3 de marzo. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos la narración completa de la Pasión del Señor según San Juan, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el Rey de los judíos!» y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César».
lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino éste ha dicho: soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Isaías dijo con crudeza: desfigurado, despreciado, varón de dolores. No hay belleza aquí, no hay estética, hay verdad. Y esa verdad incomoda porque rompe la imagen que tenemos de Dios y también la que tenemos de nosotros mismos. En el relato que hemos escuchado, todo parece claro. Hay un acusado, hay jueces, hay un veredicto. Jesús está allí, atado, interrogado, golpeado, condenado. Pero si hemos escuchado con el corazón, algo nos ha descolocado un poco, porque este evangelio tiene una grieta, un silencio que incomoda, una inversión que nos desarma. Desde el principio, Juan nos dice algo extraño. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó. No lo arrastran, se adelanta. Y cuando le preguntan a quién buscan, responde él: yo soy. Y todos caen a tierra. Creíamos que íbamos a ver el juicio de Jesús, pero Juan nos está mostrando otra cosa. Es él quien está juzgando. Y su juicio no es una sentencia que mata, es una verdad que desnuda. Por eso cada personaje que aparece y con cada uno nosotros queda al descubierto. Pedro se acerca al fuego, se calienta, niega. No es juzgado por Jesús, es su propio miedo el que lo delata. Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Y la verdad está frente a él, callada. Él mismo dijo: no encuentro culpa en él. Y sin embargo lo entrega. No es Jesús quien lo condena, es su cobardía la que lo hace prisionero. Los sumos sacerdotes gritan: no tenemos más rey que el César. Esa frase suena a política, pero en realidad es una confesión. Han elegido al poder que se ve, al imperio que aplasta, y quedan atrapados en su propia elección. Judas y Pedro están ahí, en esa misma historia. Ambos pecaron, ambos cayeron, pero uno no creyó en la misericordia y se encerró en su desesperación. El otro, aún roto, se dejó mirar y volvió. La diferencia no está en la gravedad del pecado, sino en la confianza en el perdón. En cambio, junto a la cruz, hay algunos que no huyen. Las mujeres, el discípulo amado, la madre de Jesús, no dicen grandes discursos, no defienden nada, solo permanecen, porque ante la verdad no hay defensa posible. Solo quedan dos caminos: huir o dejarse habitar. Y entonces ocurre lo que parece el final de todo. Jesús muere, pero Juan no dice murió, dice entregó el Espíritu. Es un acto de soberanía. Nadie le quita la vida, Él la da. Y luego el soldado le abre el costado con la lanza. De ahí brota sangre y agua. La fuente no solo ofrece, también expone. No obliga, pero hace imposible esconderse. Porque cuando el Hijo de Dios muere atravesado por una lanza, no está lanzando una condena. Está abriendo una fuente. No dice: merezcan su castigo. Dice: tengan vida. No dice: páguenme lo que me deben. Dice: tomen agua, beban sangre. Aquí está su casa. Este es el juicio de Dios, que el que tiene la autoridad para condenar se abre para dar vida. Y entonces la pregunta que el Evangelio te dirige a ti y a mí, ahora, en este Viernes Santo, no es ¿qué hicieron con Jesús hace 2000 años? La pregunta es ¿qué haces tú con Él ahora? Porque hoy frente a ti no está un recuerdo, está el mismo Cristo, el que se adelantó a tus búsquedas, el que te dice yo soy en medio de confusiones, el que no te condena, pero tampoco te deja indiferente. La carta a los Hebreos lo dice sin suavizarlo. Él gritó, lloró, suplicó, ofreció oraciones con fuertes voces y lágrimas. No fue un teatro, fue un hombre atravesando el dolor hasta el fondo.
aprendió a obedecer padeciendo. Por eso puede comprendernos, por eso puede mirarnos sin mentiras. Por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Este Viernes Santo no te quedes fuera, no te quedes calentándote junto al brasero de Pedro, negando con los labios lo que sabes en el corazón. No te laves las manos como Pilato, pretendiendo que la verdad no te compromete. No grites con la multitud arrastrado por lo que todos dicen. Acércate sin discursos, sin defensas, con lo que eres. Ahí está la fuente, no se ha cerrado y no se cerrará. La pregunta no es si brota, la pregunta es si nos atrevemos a acercarnos, porque de esa herida mana una sentencia inesperada, que vivas para siempre. Amén.